Tardes. Bueno, buenas tardes, Licecita. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo me les va? Bueno, vamos a... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Vamos a iniciar con el buenas tardes, Jorge. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Desde la Central Unitaria de Trabajadores venimos preparando esta reactivación de la movilización que seguramente nos va a dar muchos resultados cuando ya miremos todos los efectos graves que ha dejado el capitalismo durante la pandemia y todos los abusos que hizo con el mundo laboral y con la población vulnerable. Esa es una de las grandes conclusiones que se sacan hoy del Comité Ejecutivo, pero además el otro tema fundamental y central es la movilización y la organización. Podernos fortalecer a través de restituir sus directivas, terminar de construir las que faltan y poder organizar prácticamente todo el país en nuestra estructura y con comités que nos alimenten esta organización es una de las apuestas importantes de la Central Unitaria de Trabajadores en el día de hoy. Igualmente, la denuncia internacional de las situaciones que llevamos van a ser acompañadas por una fuerte solidaridad internacional y eso nos parece a todos y a todas que develar y denunciar la situación del mundo laboral en Colombia va a ser una tarea fundamental a nivel internacional. De otro lado, queremos reactivar la organización y la movilización, que veníamos haciendo desde el mes de mayo, que no ha parado y que esta movilización cobra fuerza el 28 de septiembre, que este 28 de septiembre tenemos que convocar a las calles porque la reforma tributaria que se aprobó pues bastante lesiva, ya la hemos explicado en varios espacios. Igualmente las dificultades que tenemos con todas las reformas existentes de este gobierno. Igualmente hoy también nos confirman el decreto último de juventud, que de pronto pues al final hacemos mención, y de la contratación. Y también me parece que en este espacio podemos definir con claridad el mes de octubre. El mes de octubre, la Central Unitaria de Trabajadores tiene una apuesta de realizar conjuntamente con los indígenas una movilización por todo el país. Estamos haciendo esos acuerdos, esos acercamientos. Estamos procurando que eso sea una realidad y prácticamente octubre pues sigue siendo un mes súper importante para conmemorar la otra movilización y para también conmemorar nuestra independencia y salir pues de ese colonialismo tan grave que siempre nos ha acompañado a estos pueblos y especialmente a Colombia. Igualmente pues nos preparamos para el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, y hemos estado atendiendo capacitación e información en este sentido. La vez pasada hicimos un avance y hoy pues creemos que estos temas hoy van a ser bastante interesantes. Decretos lesivos, todos totalmente. Le damos la bienvenida a Paola Rodríguez Navarro, nuestra abogada, y a Stephanie Barreto. Hoy vamos a ver el ABC de la reducción de la jornada laboral, y la reducción de la jornada laboral lleva en el mundo sindical un debate bien importante y es el derecho a la creatividad, al ocio y a la creatividad para ser incluso trabajadores y trabajadoras con mayor claridad para imaginarnos el mundo con más riqueza, con mayor bienestar y sobre todo el estar bien y estar bien todo lo que nos rodea
ha sido una de las apuestas del mundo sindical en la reducción de jornadas laborales, que nos quede tiempo para pensar para nosotros y nosotras y para crear, conduce a que este proyecto, pues que llevó tantos años, mirar cómo lo hacíamos, cómo se lograba, hoy tiene una mención especial en nuestro webinar. Entonces le doy la palabra a nuestra compañera abogada Stephanie Barreto para que nos presente el tema del ABC de la reducción de la jornada laboral. Bienvenidos, bienvenidas todos y todos, y al final nos vemos. Y también hoy va a mencionar Stephanie un decreto muy, pero muy lesivo, y nos va a explicar por qué es tan lesivo. Muchas gracias. Feliz tarde, Stephanie. Sí, gracias. Muy buenas tardes para todos los invitados y las invitadas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a Ligia, nuestra directora del Departamento Jurídico, siempre en unos breves minutos contándonos cómo está el panorama, un breve informe de las últimas decisiones y conversaciones de nuestro comité ejecutivo, así que muchas gracias. Bueno, para ir entrando en materia, saludar, por supuesto, bienvenida Paula Alejandra Rodríguez. Ella es abogada de la Universidad Externada de Colombia, asesora trabajadores y organizaciones sindicales desde hace varios años y es candidata a magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Entonces, Paula nos acompaña el día de hoy para platicar acerca de este proyecto de ley de jornada laboral que mucho nos hemos dado la pela a los trabajadores porque consideramos y hemos planteado los diversos países en el mundo que precisamente han impulsado la reducción de la jornada laboral como un mecanismo para estimular las fuentes y formas de contratación, para estimularlo también como una forma de tener trabajadores con mejor bienestar, con mejor descanso y en consecuencia con mejor rendimiento laboral. Y ese fue parte precisamente del debate y la ponencia que en su momento la Central Unitaria de Trabajadores rindió de manera favorable a este proyecto de ley. Por supuesto, alertando sobre unos cuantos micos que tenía este proyecto de ley, algunos que logramos salvar y eliminar con el apoyo de algunos congresistas de la bancada alternativa, otros que hoy nos revisten un reto y que precisamente dialogaremos también con nuestra abogada Paula. Ya después de que ella nos cuente, nos haga su exposición, al final les tenemos una perla sobre un proyecto de ley que se tramita hoy en el Congreso de la República y que afecta de manera muy especial a los jóvenes trabajadores de todo el país. Entonces, bueno, esa perla para el final. Buenas tardes, Paula, bienvenida a nuestro webinar del equipo jurídico de la CUT. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buena tarde para todos y para todas. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy, tratando un tema supremamente importante y que ha sido una de las reivindicaciones y de las luchas más importantes e históricas del movimiento obrero y sindical. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por acompañarnos, todo tuyo el auditorio, y nos alegra mucho que abogados y abogadas de los trabajadores nos acompañen. Acá hemos tenido al doctor Manuel Telles, Sebastián Galeano, Eduardo Chávez, pero y también como una forma de que los trabajadores vean qué abogados están con los trabajadores y bueno, pues tengan también una línea. Entonces, adelante, Paula, bienvenida. Gracias, Estefanía. Si me puedes habilitar, porfa, compartir pantalla. Que sí, inmediatamente hacemos eso. A ver, ubicamos a Paula o si Keila la ubica primero. Ya creo que te ubiqué. Ah, pero yo no soy anfitriona. Keila, tú nos ayudas, porfis, a habilitar a la Paula para que pueda ser anfitriona y compartir sus diapositivas. Yo pensé que yo era anfitriona, pero no. Ya le habilité, ella está habilitada. Listo, gracias. Correcto, perfecto. Listo, ¿me confirman por favor si ya ven pantalla? Vemos negrito, yo veo negrito. Sí, ya las veo, diapositivas, Listo. Perfecto. Perfecto, entonces, como veníamos conversando, efectivamente, el tema de la jornada de trabajo es una de las preocupaciones más antiguas de la legislación del trabajo y ha sido regulada a través del tiempo. Recordemos que incluso a principios del siglo XIX
siglo XX, se reconocía que el trabajo por horas era una situación muy complicada y que tocaba regular, y por eso las consignas más importantes de este principio del movimiento sindical eran precisamente 8-8-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso. Y esta ha sido una consigna y ha sido una reivindicación de los trabajadores durante muchísimos años, y siempre se ha puesto sobre la mesa la importancia de regular la jornada de trabajo, y todo esto implica, como comentaba Estefanía y la doctora al principio de esta charla, sobre el buen estado de salud, y tanto físico como mental, de los trabajadores para ser más productivos. En ese orden de ideas, el día de hoy les propongo el siguiente índice de la presentación para que podamos abordar de forma organizada esta temática. Si me ayudan silenciando sus micrófonos para que podamos escucharnos mejor, ustedes me pueden escuchar mejor. Perfecto. Primero vamos a abordar una serie de normas internacionales muy importantes al respecto, que como les comento desde la primera década del siglo XX ha tenido influencia. Segundo, vamos a abordar la jornada de trabajo en el mundo general, la jornada legal en América Latina y en algunos países de la OCDE, de la Organización de Cooperación Económica, jornada efectiva en América Latina en cuanto a horas de trabajo laboradas y horas de descanso en América Latina, y por último vamos a ver la legislación que nos convoca, la nueva legislación que nos convoca de reducción de la jornada de trabajo. Empecemos comentando. Compañero Jorge, si cierra su micrófono, por favor, y que ella nos ayuda cerrando todo el mundo, porque qué pena. Dale, Paula. Tranquila. Empecemos comentando algunos convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia que trabajan este tema de la jornada de trabajo. Primero, el convenio 1, o sea, ahí vemos la importancia de este tema a lo largo de la historia de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio 1 sobre las horas de trabajo de 1919. El segundo convenio importantísimo, el convenio sobre las horas de trabajo dentro del comercio de las oficinas de 1930. Estos dos convenios establecen la norma general en el mundo de una jornada máxima de 48 horas regulada el trabajo semanal con un máximo de 8 horas diarias. Y el convenio sobre las horas de trabajo también en el comercio de la oficina de 1930. El convenio sobre el descanso semanal de 1921, el convenio sobre el descanso semanal de 1957, aquí hay un aumento y empieza a ser importante este tema en cuanto a la reducción efectiva de las 48 horas semanales, 8 horas diarias. El convenio sobre las vacaciones remuneradas de 1970, que son todos estos convenios ratificados por Colombia. Y miremos, por ejemplo, la duración de la jornada de trabajo. Estoy teniendo la duración de la jornada de trabajo y los elementos que componen la definición de la jornada de trabajo. Dios, se me está yendo la pantalla. Problemas técnicos. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Sí, la tienes en una diapositiva que dice como duración de la jornada de trabajo, elementos que... A mí se me está poniendo negra la pantalla. Ah, si quieres te las proyecto. Sí, Tefa, por favor, te agradezco. Dale, inmediatamente. Permíteme un segundo, las descargo. Y ya. A veces pasa esos líos técnicos de la virtualidad. Así es. ¿Cómo extrañamos la presencialidad prepandemia? A ver, listo, ya las estoy descargando. Se supone que acá ya debería dejarme. Listo, ahí pueden ver. Sí, señora. ¿Me indica si ahí en esa diapositiva o en otra? Esta es duración del trabajo, de la jornada de trabajo, elementos que definen duración de la jornada de
trabajo. Perfecto. Doc Paula, ¿ahí está bien o...? ¿Será que perdimos la conectividad de ella? Ah, ya, sí que se le salió, pero ya ingresa. Listo, mientras ella ingresa, les voy contando que de lo que les queremos hablar ahorita es acerca del proyecto de ley 099 del 2021, el cual está radicado en Senado y es acerca de, o bueno, más bien propone ampliar la población objeto del contrato de aprendizaje. Entonces, recordemos que el contrato de aprendizaje, ya va a ingresar que estaba pidiendo acceso. El contrato de aprendizaje no tiene una prestación salarial, no se le brinda una remuneración salarial por su labor, sino que el aprendiz realiza unas funciones en el marco de su práctica, de su aprendizaje y no empleador, porque precisamente no existe esta figura allí, sino el patrocinador, un poco, digámoslo así, de ese contrato de aprendizaje, le otorga una contraprestación económica que, recordemos, no tiene carácter salarial. Hoy eso está limitado para un sector de personas, ya hablaremos después más a fondo sobre el tema, seguramente que con nuestra directora del Departamento Jurídico, con Ligia, organizaremos de pronto cuando contarles un poco más a fondo del tema, pero eso está limitado para un sector de personas, normalmente hoy ha estado regulado para los aprendices del SENA, y el proyecto de ley lo que propone es que a partir de su aprobación, todos los jóvenes hasta 30 años, o mejor dicho, menores de 30 años, que se gradúen, no tengan experiencia laboral y vayan, como quien dice, a su primer empleo, el empleador tiene la posibilidad, o la empresa más bien tiene la posibilidad de contratarle a partir de un contrato de aprendizaje durante mínimo 12 meses y no de un contrato laboral. Listo, ya llegó nuestra doc Paula, entonces continuamos con ella y los dejé ahí como en zozobra y ahorita les estoy contando. Adelante, doc. Es que a veces funciona más el celular que los mismos computadores. Entonces vamos a intentarlo aquí desde el celular. Entonces estábamos mirando, Estefanía, si me dejas ver, sí, las diapositivas están acá. La duración de la jornada de trabajo y como los elementos que componen esta duración de la jornada de trabajo. Y esto, recordemos, está contemplado en el título 6º de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. La jornada ordinaria semanal, las horas extraordinarias, la cantidad y la composición de esas horas extraordinarias, que también está contemplado y regulado en nuestro código, el descanso diario, semanal y anual, y las vacaciones anuales remuneradas, que fue un tema que estuvo muy en boca durante la pandemia por la posibilidad de adelantar vacaciones o el cúmulo de vacaciones que se tenían represadas para hacerle frente a la pandemia, igual que los días feriados, que es un tema que ponen mucho sobre la mesa para la regulación de la duración de la jornada de trabajo o de su reducción, dado que Colombia, y vamos a verlo más adelante, según una ponderación, es uno de los países que tiene un número importante de días festivos, y eso pues repercute, por supuesto, en las operaciones, y eso también es un elemento que han tenido varios sectores para hablar sobre la reducción o la duración de la jornada de trabajo. Estefanía, si quieres continuar. ¿Qué se ha tenido en cuenta y qué ha sido lo que el movimiento trabajador en el mundo ha tenido en cuenta para poner este debate sobre la mesa? Y a pesar de que logramos un gran logro con nuestra jornada de 8 horas diarias, 48 horas semanales, sigue siendo una preocupación y sigue siendo un tema que hay que poner sobre la mesa. Y eso son algunos efectos que hemos visto con el paso del tiempo que ha tenido esta jornada máxima laboral que se permite en los diferentes países. Primero, el efecto de la jornada excesiva sobre la salud y la seguridad en el trabajo en industrias a principios del siglo y que se sigue manteniendo y que es una constante hoy con todas estas modalidades nuevamente de trabajo remoto, trabajo en casa, teletrabajo y demás. Todas las repercusiones sobre la salud mental, física y sensorial de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Segundo, principio que se tiene muy en cuenta, que la reducción de la jornada como un elemento de la redistribución del empleo en tiempo de crisis.
Eventualmente, y se ha tenido así en varios países, que cuando estamos afrontando un momento de crisis, si reducimos la jornada de trabajo, puede haber más maniobra para generar empleos en diferentes sectores y en diferentes industrias. Y el tercer principio que tenemos en cuenta para mirar y para evaluar este tema son el mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y el trabajo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y cómo podemos armonizar esos tres momentos de la vida de los trabajadores para hacer más fácil y más asequible la vida de los trabajadores y ser más rentables y capaces. En ese orden de ideas, entonces, hay una serie de recomendaciones de diferentes organizaciones internacionales sobre la duración de la jornada de trabajo. Cuando la jornada excede las 48 horas, se sugiere adoptar medidas intermedias para la reducción de este nivel, sin reducir los salarios. Esto es bastante importante y que tiene también la contemplación de la ley que nos convoca hoy. No hay una reducción de salarios, pero sí hay una forma progresiva de ir reduciendo la jornada de trabajo. Primero, cuando sea más de 48 horas, que no es el caso de nosotros, pero sí de varios países en el mundo, preparar medidas para reducir progresivamente de acuerdo con las circunstancias de cada país. Si tenemos en cuenta ese tema, si tenemos 48 horas, ir desarrollando progresivamente sin afectar la productividad y el desarrollo de las industrias y la competitividad internacional, formas de ir flexibilizando y disminuyendo la jornada. Reducir progresivamente puede darse por etapas, especialmente en tiempo, en sectores de la economía o dependiendo también del número de las empresas, y ese es un factor que también se está poniendo sobre la mesa para desarrollar esta ley, que ya hoy es ley de la República. Y la cuarta sugerencia es ir limitando la cantidad de horas extraordinarias que puedan afectar el tiempo de descanso de los trabajadores. Entonces, no solamente es una jornada máxima o una jornada máxima diaria, sino también ver cómo se va flexibilizando y cómo va aumentando las horas de descanso de los trabajadores. Esas son las 4 pautas de las recomendaciones internacionales frente a la duración de la jornada de trabajo. Tefa, si continuamos, por favor. Listo. Internacionalmente, en diferentes países empezaron a partir del año 2005 a generarse estos cambios. Hacia este año, la mitad de los países tenían establecida una jornada semanal de 40 horas, o sea, 8 horas menos de las que tenemos nosotros. Un 25 tenían un límite intermedio entre 41 y 46 horas. El 25% de los países miembros de la OIT tenían 48 horas a la semana, incluyendo Colombia. En América Latina, las 48 horas eran en el 2005 y continúan siendo las más frecuentes, en menor medida que en Asia, por ejemplo, que son mucho más las horas de trabajo. Y hay países que no establecen un límite legal de una jornada máxima como la tenemos nosotros contemplado. Esas son como las estadísticas, por lo que el tema sigue siendo vigente y sigue siendo un estándar o un ítem importante en todas las reuniones y organizaciones y reuniones de la OIT. Hay otra serie de límites en la jornada de trabajo que de pronto escapan un poco de la contextualización a la hora de plantearnos una política pública en la reducción de la jornada de trabajo o una normatividad que aborde este tema. Por ejemplo, las horas extraordinarias. Convenios han indicado que es importante y requieren a sus países miembros para que limiten las horas extraordinarias, pero sin indicar un nivel, o sea, sin indicar cuántas horas extras podríamos laborar entre semana o diariamente o en un promedio de 3 semanas como tenemos en Colombia, sino que se indican que es importante empezar a limitar y reducir esas horas extraordinarias, pero sin ponernos como un parámetro. Las legislaciones laborales deben establecer esos límites diarios, semanales o periódicos con periodicidades más largas, como anuales o combinando estos temas semanales y diarios. El descanso semanal, que es un elemento casi universal, pero sigue siendo importante, sigue siendo pues un ítem que se pone sobre la mesa siempre, y es el descanso que puede coincidir, como sabemos, en Colombia y en muchos países del mundo con el día domingo, que no necesariamente tiene que ser día domingo, pero sí que haya un descanso semanal, y las vacaciones anuales, que existe también prácticamente en todos los países del mundo, siendo más bajo en América Latina, en Asia y mayor en Europa y en África. Entonces, ¿cómo hacemos también para que estas vacaciones anuales, que pueden ser universales, también vayan tomando una homogeneidad en todos los países?
Aquí les traigo una tablita para que miremos cómo está el panorama en América Latina. Y estos son temas que ponen mucho en la discusión frente a países que son nuestra competencia industrial y comercial, ¿no? Entonces siempre tratamos de hacer una comparación en América Latina o en los países, pues ya que somos parte de la OCDE, cómo somos competitivos y cómo está el nivel de la jornada de trabajo en nuestros países como iguales. En América Latina tenemos que Ecuador es como el primero, el que está como a la vanguardia en la reducción de la jornada de trabajo con 40 horas. Seguimos Brasil, Chile, El Salvador, Honduras y República Dominicana con 41 a 45 horas. Y sigue Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay de 46 a 48 horas. Con esta nueva ley, entonces saltaríamos a los países como Brasil, Chile con 41 a 45 horas. Países de la OCDE, entonces miremos cómo cambia bastante el panorama cuando pasamos a otros países. Francia es el que va de primeras con 30 a 35 horas de trabajo. Australia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos de 36 a 39 horas. Es muy grande el número de países que están en 40 horas. Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Corea del Sur, países supremamente competitivos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Estados Unidos con 40 horas. Israel, Suiza y Turquía entre 41 y 45, y países con 46 y 48 horas, Alemania, Irlanda y Reino Unido, teniendo en cuenta que Alemania en este momento también está en un proceso de homogeneizar su jornada máxima legal a la de sus países pares de la OCDE, es decir, tratar de dar el salto progresivo para volver también a ser una especie de Francia, con una reducción importante de la jornada de trabajo. Miremos la jornada máxima por semanas. Hay países, incluso en Latinoamérica, que no tienen un límite, El Salvador y Perú, 47 horas o menos, Brasil, Venezuela, en 48 horas máximas semanales, estaríamos nosotros, de 49 a 59 horas, Argentina, Chile, República Dominicana, Ecuador, máximo México, Nicaragua, varios países, incluso teniendo como jornada máxima por semana, recordemos, y eso va a ser uno de los puntos que está en digamos, en discusión con esta ley, porque no hubo una modificación sobre la jornada máxima diaria, incluyendo horas extras, es decir, las 2 permitidas por día, 10 a la semana. Nosotros estamos incluyendo 60 horas más en esta escala de países en Latinoamérica. Miremos en la OCDE, hay sin límite Australia, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, de 47 horas o menos, República Checa, España, Finlandia, Francia, Hungría, Suecia. 48 horas máximas semanales, Alemania, Australia, Islandia. Bueno, podemos rotar esta presentación para que ustedes puedan ver este comparativo. Y de 49 a 59 horas, Bélgica, Corea del Sur y Turquía. Miremos el tema de las vacaciones anuales legales remuneradas. De 10 a 14 días, en América Latina está Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras. De 15 a 19 días, o sea, aumenta bastante, Bolivia, Chile. De 20 a 23 días, Brasil, Panamá, Perú, Uruguay. Y miremos cómo cambia el panorama con la OCDE. De 10 a 14 días, o a 15 días, como estamos nosotros, Canadá, Israel, Japón, Turquía. De 15 a 19, Corea del Sur, aumenta de 20 a 23, Alemania, Australia, Bélgica, República Checa, estos países importantes de la OCDE, de 24 a 25 días, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, y de 46 días o más de vacaciones anuales remuneradas, Reino Unido. Entonces, como vemos que efectivamente el descanso es importante para volver competitivo y rentable un país en diferentes aspectos. Miremos el tema de los días feriados, que como les comentaba al principio de la presentación, es un tema que se pone sobre la mesa al momento de debatir este tema, y es que tantos países, y pues como en este país celebramos todo y tenemos muchos puentes y muchos festivos, entonces no vale la pena reducir nuestra jornada porque nos la pasamos descansando, y es uno de los argumentos más importantes, ¿cierto? Y cuando aquí estamos con organizaciones sindicales y con varias personas sindicalizadas, cuando pedimos permisos sindicales, entonces también es el tema de que es que pues, hay mucho feriado y bueno, todo el tema que perjudicamos la operación. Entonces miremos los días feriados por año.
En América Latina, de 5 a 10 días, México y Brasil, de 11 a 13 días, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, de 14 o más días estamos nosotros. Pero miremos también que en la OCDE la cuestión no varía y no es tampoco no estamos tan apartados tampoco de los países que son altamente competitivos como Japón, que también igual que nosotros tiene 14 o más días de vacacionales o feriados, perdón, vacacionales no, sino feriados. Tenemos también pues Alemania, Australia, Bélgica, países también muy competitivos que tienen menos de 10 días festivos, y Australia, República Checa, Eslovenia, Finlandia y demás, de 11 a 13 días festivos. Pero realmente no estamos tan apartados ni estamos tan lejanos. Tampoco no es un tema que impida que podamos hacer progresivamente la reducción, que como ya lo hemos dicho, ha sido orientaciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que no solamente por un tema de ir progresando en los derechos laborales, sino que hay estudios científicos que demuestran que entre más descansados estamos, más productivos somos. Sigamos. Ahí hay otra diapositiva sobre los días feriados. Miremos y entremos ya al tema que nos compete y nos convoca el día de hoy, que es la ley 2101 del 15 de julio del 2021, donde hay una reducción de la jornada máxima legal en Colombia de las 48 a las 42 horas semanales. Semanales. Bueno, lo primero es comentarles que si bien es un paso bien importante y para todos fue muy, muy importante este tema porque nos acoplaba y nos homologaba a muchos de los países internacionalmente, va a ser de forma progresiva, o sea, no es una ley que se aplique inmediatamente, a pesar de que, como ya lo vimos con los tratados internacionales que vimos al principio, es un tema que venimos hablando de los años 70. Y que hoy es mucho más importante nuevamente por el tema de la desconexión laboral, el tema de la jornada en nuestras casas, todo lo que implica las labores de cuidado, que es un tema que también está sobre la mesa para las mujeres, que nos recargamos más en horas laborales por el desarrollo de nuestras actividades de cuidado en nuestros hogares, y esto es un tema bastante importante. Entonces, infortunadamente sí hay un paso importante para la reducción, pero esto no va a ser de inmediato, sino que hay una forma gradual para implementar esta reducción, y es la tablita que vemos. La ley contempla que en el año 2023 se va a existir una reducción de 1 hora, implicando una jornada máxima legal semanal de 47 horas. En el 2024 también una reducción de 1 hora, logrando una reducción a 46 horas. En el 2025 de 2 horas, llegando a un tope de 44, y en el 2026 de 2 horas, llegando a nuestro objetivo y homologándonos a una serie de países que ya vimos de 42 horas. Esto no nos pone al nivel de Francia, por ejemplo, que su máxima legal semanal es de 40 horas, sino que nos acopla a una serie de países que están también en este trabajo. Pero a nosotros nos va a implicar 4 años lograr este salto importante a nivel internacional para el descanso de los trabajadores y trabajadoras y de la jornada máxima laboral. Entonces, sí es un paso, sí es un avance, pero miremos cómo se van dando estos avances y estos saltos. Esta decisión legislativa es bastante importante que también todos lo tengamos en cuenta, no afecta los salarios. Y esto sí es un plus que tiene todas las ponencias que se llegaron al Congreso, incluyendo la de la CUT, donde se indicaba que sí era muy importante dar de este paso, poder ponernos en tónica internacional, pero que esto no implicara una reducción de salarios y que esto no vaya a haber afectado el incremento de los salarios mínimos legales en los próximos años, argumentando que entonces ya se nos avaló y ya se nos premió con la reducción de la jornada de trabajo, sino que este no sea un punto que pueda llegar a transgredir los derechos adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras con un aumento del salario. Miremos las cosas malas y los micos que comentaba la doctora Estefanía al comenzar esta exposición. Primero, de las cosas malas, las exoneraciones que trae el artículo 4 de la ley, donde se exonera a los trabajadores de la disminución de la jornada, una vez entre a regir la disminución de la jornada, de esta forma escalonada que ya vimos, frente al parágrafo del artículo 3 de la ley 187 del 2017, que es la jornada semestral para compartir con la familia, la jornada que conocemos de la familia, que es un día de descanso o un día para compartir con la familia semestralmente.
y el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, que recordemos que era que las empresas con más de 50 trabajadores y cuya jornada sea de 48 horas semanales, tendrá que disponer de 2 horas de dicha jornada dedicadas exclusivamente para la recreación, actividades culturales, deportivas o de capacitación de sus trabajadores. Cuando se entre en vigencia, efectivamente, esta ley de reducción de jornada y progresivamente con las reducciones que ya vimos en la tablita anterior, así también tendrán que irse disminuyendo estas jornadas que habían sido también logros muy importantes del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Frente particularmente a estas jornadas de capacitación, de recreación y deportivas de los trabajadores, estas deberán ajustarse igualmente gradual, dependiendo de la reducción también que se vaya generando en cada una de las empresas. Ese es el primer puntico malo y el primer mico que nos trae esta ley. También tenemos otro tema bastante importante y que también es una situación ahí como medio compleja, y es cómo vamos a empezar a mirar la máxima semanal contemplando las horas extras, las 2 horas extras diarias y las 20 máximas semanales. En ese orden de ideas, como esta ley 2101 no modificó este máximo, es nuestra posición que se mantiene la limitación. O sea, la ley no dice nada, pero podría llegar a pensarse que se podría trabajar más de 2 horas extras al día. Pero lo cierto es que como no se modificó, sigue siendo nuestra posición que se debe mantener este límite de estas horas. Igual hay un movimiento muy importante para poder reglamentar y para poder esclarecer estos temas. También cuando empieza a volverse exigible el tema de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales, todo esto empieza a incidir también con la máxima legal semanal y diaria en todos los trabajadores, las jornadas especiales, la generación de turnos, cómo se va dando todo esto y la ponderación de las 3 semanas cuando tenemos un modelo de jornada por turnos, cómo se va a ponderar esto frente a la disminución progresiva de la jornada máxima legal. Todo esto son vacíos que dejó la norma y que van a ser seguramente hitos y cuestiones importantes que generarán conflictividad, y ahí es importante que también las organizaciones sindicales tengamos muy claro el panorama para poder dar una respuesta a estas nuevas modificaciones de las jornadas de trabajo. Ahí dejaría yo la exposición, Estefanía. No sé si hay alguna duda o inquietud frente a esta nueva normatividad y cómo abordar estos temas. Muchas gracias, Paula, por la presentación, por las claridades, por el panorama internacional, que yo creo que también nos permite un poco mostrarle a los trabajadores y a las empresas que nos saquen el debate en algún momento, y es, bueno, caminamos hacia allá. No, que Colombia es diferente porque Colombia es un país atrasado en muchos campos. Bueno, pues cada vez que llega la discusión del salario mínimo nos dicen lo contrario, nos dicen un poco, pero si Colombia va muy bien económicamente, bueno, un poco en ese debate decimos, pues debería también caminar en la progresividad de estos derechos. Vamos a empezar entonces a dar un poco la palabra, las preguntas que existan por ahí. Nos dicen saludos cordiales desde Manizales, Edirsa del Castillo. Gracias, compañera Edirsa. Entonces, no sé si hayan manitos levantadas por ahí. Voy a ver en galería a ver si hay manitos levantadas, o si quieren al chat decir yo, y procedemos a darle la palabra para las preguntas, comentarios, recomendaciones, dudas que tengan. Por allí creo que vi a alguien, pero se me escapa, se me mueve esto. No sé si era Dori, no sé, me equivoco. Allá, María Eugenia. Dale, María Eugenia, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy interesante, de verdad. Quería preguntar, cuando el empleado tiene horario, digamos, quincenal, en donde tiene que trabajar sábados y domingos y los festivos que hayan, ahí en ese caso, ¿qué invasión tendría la reducción de horas? Sí, como le comentábamos, ese es uno de los problemas que quedó y de los vacíos que no contempla la norma, y es que no hay un límite frente a esa ponderación de la ponderación que realizamos en la actualidad de las 3 semanas.
para que al final sean máximo 8 horas diarias, 48 horas semanales en ponderación de las 3 semanas, teniendo esa flexibilidad de la jornada semanal. En este momento, pues se tendría que ajustar a las 42 horas o a las 43, dependiendo cada año de vigencia, como lo hemos visto progresivamente, pero sigue quedando como el cuestionamiento de cómo se va a manejar esto y cómo va a ser el límite de las horas extras diarias para hacer esa ponderación. Consideramos que como esta ley realmente no modificó el límite de las horas extras, tendría que seguirse aplicando así, teniendo en cuenta, por supuesto, la reducción vigente de la jornada máxima semanal en esa ponderación de las 3 semanas. Esa sería como la implicación que tendríamos. O sea, en el año en que tengamos la reducción de 42, 43 días, 43 horas, esa tendrá que ser la máxima que tendremos que hacerle la ponderación de las 3 semanas de la jornada por turnos o jornada flexible. Otra preguntita, qué pena decir algo. Vale, María. Y luego, si le damos la palabra a Jorge, necesitamos las 2 preguntas. Dale, María Eugenia. Dale, María Eugenia, continúa. Dale. Y después Jorge. El turno nocturno tiene 13 horas o 12, ahí cómo sería. Perdón. Sí. Esos son todos los temas que quedaron ahí como rezagados y estamos esperando que obviamente esta ley tenga un decreto reglamentario que nos contemple y nos modifique más puntualmente estos temas. Todo esto va a ser producto de conflictividad y va a ser pues escenarios de demandas, requerimientos, tutelas y conceptos del ministerio para aclarar cómo se va a aplicar todo este tema frente también a los turnos nocturnos y en qué momento empezamos a generar horas extras y cómo se va a hacer este máximo legal para esta forma de organización del trabajo en turnos nocturnos también. Muchas gracias. Esto, nada de estos puntos, y este sí es como un llamado bastante a todo lo que ha sido la reforma legislativa en materia laboral del semestre pasado, no solamente con el tema de la reducción de la jornada de trabajo, sino también el trabajo en casa, el trabajo remoto. Aquí hemos hablado en estos espacios de todas estas normatividades nuevas de este último semestre, del semestre pasado legislativo, y es realmente la necesidad que hemos visto el gobierno de turno de generar una serie de modificaciones legales en materia laboral sin tener realmente un bagaje completo de la situación y de todo lo que pueda implicar cada una de estas modificaciones. Entonces son normas que constituyen máximo 15, 16 artículos y pues no contemplan todas las circunstancias. Entonces sí dejan bastantes vacíos que al final se convierten en pleitos, en discusiones y en problemas con el empleador porque no queda muy claro y muy sujeto a la normatividad que ahora se nos vuelve pues obligatoria para todos y para todas. Entonces pues muchas de estas cosas quedan como en el limbo y esas son las preguntas que uno realmente ya con estas modificaciones no sabría cómo por dónde coger. Entonces hay que esperar también pronunciamientos y pues seguramente el respectivo decreto reglamentario que nos dé más claridades sobre estos temas. Gracias, Paula. Vamos a ligar ahora acá las preguntas del compañero Jorge y después María Esneida. Pero bueno, acá ya nos va dejando un primer mensaje las preguntas que nos hacía María Eugenia Páez, y es que claramente nos toca estar muy alertas a los próximos decretos que emita el Ministerio del Trabajo con respecto a esto. De hecho, esperaríamos que lo hiciera en consulta con las centrales sindicales, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Jorge y después María Esneida. Adelante, compañero. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la información. La pregunta sería frente a este decreto. Uno, la reforma laboral que pues tiene en contravía muchas cosas ahí. Dos, es posible que haya tercerización, despidos y haya contrato por horas. Como tú dices, no tiene claridad. Entonces, no sé, frente a esa pregunta, ¿es posible que haya más tercerización o despidos? Y frente a los estatales, ¿cómo sería esa parte? Yo no sé, como muchas preguntas, qué pena, gracias. Tranquilo. Sí, pues como tal, la ley indica que no va a haber, no puede transgredirse, digamos, derechos adquiridos de los trabajadores, pero hace una especial referencia a salarios, pero no comenta como modificación de contratación. Seguramente sí hay una puerta abierta a las contrataciones por horas,
Y es importante que aquí también entremos a mirar ese tema y cómo se va a generar también la tercerización de funciones y de operaciones en las empresas. Entonces sí hay que estar bastante pendientes también de esa situación y se va a argumentar, por supuesto, la disminución de las jornadas de trabajo. Y aquí vamos a también a tener ahí el tema de cómo entrar a discutir que es un paso importante, que es un progreso para todos los trabajadores y trabajadoras, pero que eso no vaya a implicar también desmejoras desde nuestros puntos de vista. Y ahí es donde entra el papel importante de las organizaciones sindicales para estar vigentes de esto. En cuanto a los regímenes especiales, se excluyen. Estaba revisando aquí y efectivamente estos regímenes especiales son excluidos a la reducción de la jornada. Sí, estoy mirando bien. Sí, te escuchamos bien. María Esneida, adelante. Yo había leído eso. Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Pues yo la verdad tengo como una inquietud que siempre he tenido y pues es de mis compañeros que trabajan tercerizados, los que trabajan por OPS, por lo menos en el hospital. Mientras a uno le toca cumplir una jornada de 44 horas, o sea, mensualmente más o menos 174 horas, a ellos los obligan a hacer 196 horas. De hecho, pues no ganan recargos nocturnos, ni festivos, ni dominicales, tienen que pagar su seguridad social, entonces yo no sé cómo tendremos que buscar algún día la forma de que esto mejore, porque no es justo que mientras ellos laboran igual que cada uno de nosotros y a veces mucho mejor porque no están ni en carrera en administrativa, ni están en nómina tal como nombrados, así sea de cualquier formalidad que sea, puede ser que sean provisionales o algo, sino no, simplemente son de OPS, trabajan mucho y más todavía que los que estamos nombrados en carrera y de verdad que es triste cómo los explotan, entonces tendríamos que buscar como una solución para eso y de verdad que eso siempre he tenido eso y creo que me voy a ir pensionada y tristemente no voy a lograr, espero que algún día antes de que me parta de este mundo pueda lograr ver que mis compañeros de verdad se estén ganando un sueldo digno de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, María. Sí, es una lucha de todos, realmente. Cómo va deteriorándose las calidades y las condiciones de trabajo de los trabajadores tercerizados y cómo incluso la intermediación en algunos aspectos permite legalmente estos procedimientos. Cómo va cambiando toda nuestra legislación a favor de ir desmejorando cada vez las condiciones de trabajo cada vez más. Entonces sí hay obviamente mecanismos legales para poder combatir la tercerización ilegal, que es muy, muy preponderante, sobre todo en el sector salud. Entonces, pues toca seguir dando la lucha para que esto se demostrar que no son contratos de prestación de servicios, sino que son contratos realidades que deben estar sujetos a toda la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo y por supuesto que se les aplique esta máxima legal y estos avances que hemos tenido en esta materia. Muchas gracias. Estás en mute. Sí, esta normatividad aplica para los empleados públicos. No sé si esa ya la contesta. Nos dicen, buenas tardes, esta normatividad aplica para los empleados públicos, ¿en qué los afecta y cómo aplicarías? Creo una pregunta que nos hacen acá al chat y creo que sería la casi última y después iría Susana y vamos a cerrar. Ok, sí, aplica para el sector público también y aquí hay que tener en cuenta una exclusión no solamente de esta ley, sino también del Código Sustantivo del Trabajo y son todo este personal de confianza y manejo, ¿ok? Ahí se les aplica, como ya lo hemos visto, pues que ellos están excluidos de las jornadas, de la jornada máxima, horas extras, dominicales y todo este tema. Entonces, para que también tengamos en cuenta, sí se le aplica al sector público, pero sigue existiendo la exclusión o la expulsión de esta situación de los trabajadores de confianza y manejo. Muy importante ese tema para empleados de manejo y confianza porque, bueno, eso cada vez se desdibuja más la línea y terminamos por ahí con trabajadores de un salario mínimo de manejo y confianza súper explotados, pero bueno, eso es otro debate. Gracias, Paula. Susana, tienes la palabra. Buenas tardes. Hoy, como nunca me a la conferencia, pero muy interesante. Todo lo que tenga que ver con los trabajadores es de total importancia. No, yo no le voy a hacer preguntas, solo les voy a hacer la invitación a todos y todas y todes los compañeros que están aquí presentes.
para que nos acompañen en el Facebook Live. Está diciendo la subdirectiva Cruz Caldas y Sintra Lecol. Estamos haciendo ese Facebook Live por la ratificación del convenio 190 de la OIT. No sé si alguien nos hubiera invitado ya, pero entonces yo, como llegué tarde, pues hago la invitación de nuevo entonces. Y queremos que uno de ustedes o para que indique que nos acompañara como dando una opinión sobre qué es el convenio 190, a qué le apunta, cuáles son sus principios, a quiénes acoge. Y esas son cosas que nosotros vamos a aclarar ahí en el Facebook Live. Y tenemos una pregunta para las personas que se van a entrar a la transmisión, y es qué está haciendo su directiva o por la ratificación del convenio 190 de la OIT, que busca la erradicación de la violencia sexual, laboral, sexual, física y psicológica en el lugar del trabajo. Muchas gracias por la atención y esperamos contar. Nosotros estamos enviando el enlace, está en el Facebook de la CUT, en la página también de YouTube tenemos esta información, y entonces sí nos gustaría mucho desde la subdirectiva Cruz Caldas que nos acompañaran. Muchas gracias. Gracias, compañera Susana. Por favor, si puedes dejarnos el link en el chat para todos los que quieran acompañar este live, un tema tan importante también es como este del convenio 190, y además muy en el marco de lo que Paula nos comentaba, porque seguramente donde se empiece a desdibujar el tema de la jornada máxima legal, pues podremos encontrarnos en muchos escenarios de acoso laboral, pues a partir de esa sobrecarga, de esa explotación laboral. Entonces, hoy más que nunca este convenio 190 resulta supremamente relevante para los trabajadores y trabajadoras. Pero entonces, antes de darle la palabra a Ligia, seguramente Ligia podrá referirse al tema del 190, me gustaría darle la palabra a Paula para sus conclusiones finales. Luego yo en 2 minutos les concluyo el punto del proyecto de la ley 099 y le damos la palabra a nuestra directora Ligia. Paula, adelante. Bueno, compañeros y compañeras, yo creo que es un punto súper importante tener en cuenta las 2 jornadas que, como les comentaba, también han sido grandes avances y grandes logros de la lucha de los trabajadores, el espacio para compartir semestralmente con las familias y el espacio de capacitación y recreación de los trabajadores y trabajadoras. Si bien son 2 situaciones que se excluyen por la reducción de la jornada, podemos entrar también a suplirlo por medio de nuestras negociaciones colectivas. Son derechos adquiridos que infortunadamente pues han padecido durante este avance con la ley 2101 del 15 de julio de este año. Pero podemos tratar de lograr por medio de nuestras convenciones que estos derechos que también ya adquirimos y que ya han sido parte de nuestras vivencias y que han sido bastante bonitos y han aportado mucho para el descanso y para la recreación y la capacitación de los trabajadores y trabajadoras, se mantenga ya no a través de una normatividad legal, sino a través de nuestras convenciones. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y sean puntos ahí para contemplar y agregar dentro de nuestros pliegos de peticiones y nuestras convenciones. Ese es un excelente punto. La negociación colectiva no es fácil, cada día presenta más obstáculos en un país como Colombia, pero es un reto que podamos introducir muchos de estos elementos que en la norma quedan a medias o no hemos logrado ver todo y dentro de nuestros pliegos de peticiones. Entonces yo todos los días cuando estábamos discutiendo el convenio 190 les decía, cojan muchas de estas propuestas del 190 y mételas en su pliego de peticiones en un punto específico de lucha contra el acoso laboral. Ahora, con esta jornada laboral, bueno, ya tienen de dónde cogerse y hay empresas donde uno puede decir, oiga, uno puede pensar que una empresa de 100 trabajadores necesite un proceso paulatino, pero seguramente una multinacional de 20,000 trabajadores pueda entrar o procurar que entre en vigencia más rápidamente una modificación de horario como estas y ponerle límite a esto de la jornada máxima que nos deja un poco ambiguo la ley que hemos contado el día de hoy. Entonces, claro, es una invitación, como dice nuestra colega Paula, a que aprovechemos esas propuestas de pliegos de peticiones para la negociación, bien sea en los acuerdos colectivos o en las convenciones colectivas según competa. Muchas gracias
Paola, por acompañarnos el día de hoy. Solo quiero cerrar el punto para darle la palabra a Ligia diciéndoles que el proyecto de ley 099 que les venía contando sobre ampliación a más población de los contratos de aprendizaje, pues decíamos, bueno, esto es el contrato de aprendizaje, lo que les venía describiendo, no hay derechos laborales allí, no hay prestaciones laborales, no hay cesantías, no hay prima, no hay subsidio de transporte, no hay vacaciones, no hay un reconocimiento como trabajador en sí, con su rango y derechos laborales. En ese sentido, que se permita o que se promueva este proyecto de ley 099 de 2021 de Senado, pues realmente abre las puertas a que una cantidad de jóvenes trabajadores menores de 30 años, recién egresados de su carrera técnica, tecnológica o profesional, pues le apuesten a su primer empleo con un contrato de aprendizaje y no con un contrato laboral. Y sobre esa base, pues pierdan los derechos que hoy deberían tener en ese primer empleo. Es como si condenáramos a los jóvenes a que por no tener experiencia laboral, estar recién graduados, me toca someterme a un contrato de aprendizaje y no a lo que tengo derecho, que es un contrato laboral con todas las de la ley. Sobre el punto ampliaremos más adelante en otro webinar, en unos videitos que van a salir a lo largo de esta semana, también unos comunicados. Solo contarles que el próximo martes va a haber un foro en la Comisión Séptima de Senado para debatir a detalle este proyecto de ley. Esto fue aprobado hoy en la Comisión Séptima, realizar un foro. Entonces, pues junto con los congresistas amigos democráticos, estaremos pues ahí sentando como central, como CUT y con algunas personalidades académicas e internacionales, nuestra voz de protesta, por supuesto, contra este proyecto de ley. No era más, ahí les dejo un poco la semillita de la sembrada para que el próximo martes no se pierdan este foro. Ligia, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Qué agradable esta y qué enseñanzas tan grandes con la reducción de la jornada laboral. Lamentablemente, el comparativo que la doctora nos trae de países que sí saben para qué es la reducción de la jornada laboral, en el nuestro se presenta para una cantidad de vulneraciones a los derechos. Sabemos que hasta si nos reducen la jornada, nos reducen el salario, en fin. Pero yo creo que podemos también con estas claridades avanzar muchísimo. Y lamentar mucho que el proyecto de ley 099 sea tan regresivo y demasiadamente triste para la juventud. Nosotros que luchamos desde la Central Unitaria de Trabajadores para que existieran políticas de primer empleo y que esa parte de la práctica realmente o del tiempo que uno está en periodo de prueba o cuando uno se ingresa al mundo laboral, fuese un tiempo también de reconocimiento de derechos, y este es como un tiempo pues donde le amplían el objeto pues del contrato de aprendizaje. A mí me parece muy triste que nos toque después de una pandemia recibir noticias tan graves como esta, y esperamos pues que nos haga muy buena claridad de lo que implica este proyecto de ley 099 y que ojalá podamos en las movilizaciones que se siguen también salir a protestar fuertemente, ya que la juventud se ha constituido en los sujetos del paro hoy y que esto es una nueva motivación para rechazar este proyecto de ley. Muchas gracias, Stephanie, gracias, Miriam, muchas gracias, Keila, que nos hace las veces de convocarnos, y una feliz tarde para todos y todas, y nos vemos el próximo martes con el tema de agrario para que miremos desde los senadores de este país qué es lo que se piensa con lo más fundamental del conflicto en este país, que es la tierra, que ha sido la causa del conflicto, y cómo vamos a mejorar la situación en el proyecto de ley que presentamos. Entonces, las esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias, Stephanie, por su conducción y moderación hoy del tema. Gracias y una feliz tarde para todos. Voy a tomar acá fotico rápido ¿de qué? De nuestro evento de hoy. Todos prendan cámaras, y Keila también, si me ayudas a ver cuál nos queda más bonita.
Listo, todos digan whisky, no mentiras, digan jurídica. 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 No, ya tienen hambre todos, tenemos hambre. Ya todos tienen hambre. Bueno. Muchas gracias, que tengan feliz tarde, chao. Chao. Un abrazo, feliz tarde. Gracias a todos, feliz tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Una feliz tarde. Gracias. Gracias, gracias.